todas y a todos en esta tarde tan desapacible, que un doble agradecimiento el hecho de que hayáis venido y que hayáis venido esta tarde, con el tiempo que hace, ¿no? Reiterar los agradecimientos a la universidad, a la biblioteca de la universidad, al ayuntamiento, a la cátedra TNUCA, a la Fundación Juan Mar y al archivo del Observatorio de la Armada, que con la colaboración de ellos hemos podido montar esta exposición y organizar este ciclo de conferencias en homenaje a la celebración del bicentenario del nacimiento de probablemente uno de los prohombres gaditanos del siglo XIX de más importancia y menos reconocido por parte de la ciudadanía, ¿no? Nos vamos a centrar en esta tarde en dos temas fundamentales. Uno, el tema de la pedagogía y la enseñanza de los idiomas, en los que Eduardo Benó era, lógicamente, no un experto, sino una figura a nivel mundial. Y después, en otra faceta importante también de su obra, que es la poesía y la métrica. Para ello contamos con dos personalidades de la Universidad de Cádiz, que son referentes en el estudio de la obra de Eduardo Benó. Y el primero que va a intervenir va a ser el profesor José María Jurado Magdaleno, natural de Cádiz, profesor titular de la universidad en el Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, y su tesis doctoral, que la hizo hace unos años, versaba sobre el tema Eduardo Benó y la enseñanza del inglés en el Cádiz del siglo XIX, con la que obtuvo sobresaliente cum laude. Es titulado profesor de GB, licenciado en Filología Inglesa, diplomado en el Instituto de Idiomas por la Universidad de Granada y ha ostentado varios cargos representativos en la Junta de Gobierno de la Universidad de Cádiz. Director del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la UCA, director de la Escuela Universitaria de Magisterio, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UCA y desde su jubilación pues profesor colaborador honorario de la UCA, ¿no? Así a bote pronto me ha dicho que reivindique dos cosas fundamentales, que es miembro de la plataforma de Valcárcel, que nunca mejor de reivindicar lo que es el tema de la educación en esta ciudad, y que es guía voluntario del museo. Dentro de su extensa obra de publicación, pues el Ateneo tiene el orgullo de que uno de los artículos que se han publicado en la revista nuestra, el número 2021-2022, lo ha realizado José María Jurado y lleva por título Eduardo Benó y el Colegio de San Felipe Neri de Cádiz, que es con la conferencia que nos va a deleitar hoy. Ha tenido un pequeño problema informático, propio de los que tenemos más de 65 años, que llegamos y por mucho pen que nos dé, después algo falla. Y muchas veces fallan los peores momentos, pero lógicamente yo creo que más que las imágenes es la palabra, y yo creo que la palabra es la que nos va a deleitar. La segunda intervención va a correr a cargo de María del Carmen García Tejera, lleva por título Eduardo Benó, métrica y poesía. María del Carmen es licenciada en Filología Moderna y doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla, profesora titular de Teoría de la Literatura de la Universidad de Cádiz, actualmente jubilada. Ha impartido docencia en todos los niveles de la enseñanza, tanto primaria, enseñanza secundaria y universitaria. Y desde 1980 hasta su jubilación ha estado vinculada con la Universidad de Cádiz en la Facultad de Filosofía y Letras. Ha sido profesora de Lingüística General, Historia de las Gramáticas Españolas, Crítica Literaria, Estilística Lingüística, Estilística Literaria, Teoría de la Literatura y Retórica, y ha formado parte en distintas ocasiones del claustro de la Universidad de Cádiz. Ha sido coordinadora de las becas Séneca en Filología Hispánica y ha participado como docente en diversos cursos de doctorado y de posgrado. Ha participado en congresos nacionales e internacionales de lengua en San Juan de Puerto Rico, La Habana, Frankfurt, París, Turín. Y sus estudios se han orientado fundamentalmente hacia diversos ámbitos de la poética, la retórica y la teoría y la crítica literaria. Entre sus publicaciones cabe citarse Poesía flamenca, análisis de los rasgos populares y flamencos en la obra poética de Antonio Murciano. Con José Antonio Hernández Guerrero ha escrito Historia breve de la retórica, orientaciones prácticas para el comentario crítico, poetas andaluces de los años 50, y ha formado parte del comité científico de los seminarios Emilio Castelar. Cuenta con 3 tramos de investigación y sus líneas de investigación preferentes son la poesía y poética de autores españoles, retórica, teoría y práctica, e historia de la retórica y de la poética. Ha formado parte del Grupo ERA, de Estudios Retóricos de Retórica Actual, y fue responsable del Grupo de Investigación de Teoría Literaria Andaluza.
Sobre Benot tiene varias publicaciones, una de ellas es Almáciga de Olvido, antología parcial de poesía gaditana, Eduardo Benot, poeta, y para el Ateneo, como digo, es lo mismo el caso de José María, es un orgullo el que haya publicado en nuestra revista 2001-2002 un artículo dedicado a Eduardo Benot, métrica y creación poética, que se ha publicado en nuestra revista. Tiene la palabra José María y a continuación María del Carmen. Muchísimas gracias. Bien, buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia, siendo el día como es, que es un día negro, no solamente en lo climatológico, sino para mí, de taquicardia, nada más que entrar aquí. En cuanto al lápiz, la tecnología me ha vencido hoy, y espero que ya sea la última. Yo traigo mi lápiz, igual que el otro día vino Rafael Jiménez y puso aquí, ¡plá!, este invento llamado lápiz, y le salió todo estupendo, y salió una fotografía, y ahora vengo yo con lo mío, 57 diapositivas, que ustedes se van a perder, y lo siento muchísimo. Y aquí se pone el lápiz plin, y el lápiz plin no sale, así que a la rica improvisación están viendo ahí en la pantalla que pone el Colegio San Felipe Neri y Eduardo Benot, borrador para el Ateneo. O sea que eso es lo que le mandé yo a Antonio, pero más desarrollado. Esto era un borrador, según se ve, como dice ahí. Siempre suelo poner esta frase de Benot del año 1897, de la fuerza en la edad moderna la tiene una pluma, no una espada. Me parece una frase de todo tiempo, apuesta por la cultura en vez de apostar por las almas. Y sí me ha gustado y la pongo siempre. Bien, yo tenía pensado en las diapositivas tener una cosa sucinta de Benot, porque ya el otro día nos hablaron muy bien aquí de este hombre. No obstante, algo puedo decir. Ya saben, nacimiento en el año 22 en Madrid, y falleció en el año 1907. Nació en Cádiz, falleció en Madrid. Fue de todo político, escritor, matemático, filólogo, lingüista, lexicógrafo, de todo. ¿Se puede ser algo más? Pues no lo sé. No sé si le gustaba la música, por ejemplo, o si tenía, pero en lo que es literatura, lo que es la técnica, lo que es la matemática, no digamos nada de pedagogía y de eso, era número 1. En esta universidad hay unos cuantos números 1, ya saldrán, y los diré. Los padres eran el padre de Piamonte, allí al lado de Suiza, oficial de Napoleón, afincado en Cádiz. Hay otros, no solamente los Joly, por ejemplo, también vinieron con Napoleón. Y Rafaela Rodríguez, que era una estupenda poetisa de Chiclana. Está enterrado, que yo ponía fotos y eso, en el Cementerio Civil de Madrid, y formó parte y llegó a ser presidente del Partido Republicano Federal, porque el Partido Republicano Democrático se dividió en dos, pues, en el federal. En la Real Academia toma posesión en 1889 con un discurso que es hablar, ocupando el sillón Z mayúscula. Y ahí ponía yo una nota que decía que en este acercamiento salen los breves apuntes, que es una obrita de Benot menor en cuanto no se puede comparar con la arquitectura de las lenguas ni nada de eso, pero que ahí está la base de todo el edificio lingüístico que desarrolló Benot. Este librito, como un folletito, en definitiva, un opúsculo, estuvo muy interesado un catedrático de la UNAM de México, López Blanco, estuvo muy interesado, sé que vino a Cádiz, no lo encontró, y se marchó, y después no sé
en qué año falleció este hombre. Dio la casualidad que este librito lo encontré yo en la biblioteca provincial. Lo fotocopié y no sé, está aquí en una fotocopia, pero no se ve casi nada. Bueno, el librito pues no vale nada. Lo que sí hay una cosa que me llama la atención. Estos breves apuntes están hechos para exprofeso, para los alumnos del Colegio San Felipe Neri de Cádiz. ¿De acuerdo? Eso lo dejamos ahí. Hay otras cosas que yo metía con las diapositivas. Aparte de ser considerado un precursor del estructuralismo y todo eso, pero eso el día 22 nuestro presidente honorario, que es José Antonio Hernández Guerrero, que ha hecho muchas cosas de Benot, hablará con mucho más propiedad. En Cádiz todo lo que es alrededor de Benot ha sido escaso. Entonces hay poco reconocimiento. Por ejemplo, una placa en el ayuntamiento, en el salón de pleno, a la derecha, arriba, nada más que poner su nombre, hay unas cuantas. Por ejemplo, unos remolcadores que tuvieron el nombre de Eduardo Benot, que algunos dicen que esos subieron para traer al ejército sublevado desde África, no lo sé, pero se le puso ese nombre como reconocimiento por la labor que cuando era ministro de Fomento hizo en favor de los muelles de Cádiz. Estoy hablando de memoria, lo siento. Ahí no pone nada del otro jueves. Hay calles en Madrid, en Las Palmas, sobre todo en Canarias, en Arcos, en Vigo, dedicada a Eduardo Benot. En Cádiz hay una calle, pero una calle sin importancia, enfrente del Corte Inglés, que no es el sitio apropiado para este hombre, teniendo como tuvo el Colegio San Rafael. Antes de San Rafael era Primo de Rivera y antes fue Benot. Y después se cambió. Entonces, pues bueno, ahí hay un callejoncito que pudiera ser más apropiado. Pues eso es todo lo que hay. También había un colegio que dejó de ser colegio en la barriada de La Paz, dedicado al nombre de Eduardo Benot, que después se transformó en un centro de servicios sociales o algo así y finalmente pues cerró. Ahora leo que quieren poner un centro de servicios sociales en las naves de la tabacalera, allá por eso. O sea que Eduardo Benot está dando más vueltas por Cádiz que nadie, porque me he saltado la Plaza de la Cruz Verde, que era plaza de Eduardo Benot también, ¿no? Como actos destacados, José Antonio Hernández Guerrero organizó unos cuantos años algunas jornadas de Benot y premios que se desarrollaban en el ayuntamiento, y fue lo único que la universidad, no era la universidad, era el universitario Hernández Guerrero, al día Pecho Descubierto, organizó en el ayuntamiento, pero lo único que se sabe de Cádiz, que se ha hecho en Cádiz por Eduardo Benot, aparte de una letra de una chirigota que hay por ahí que no lo voy a cantar. Desde luego, como ustedes comprenderán. Vamos a ver. Bueno, como yo le iba a hablar del Colegio de San Felipe Neri y de Eduardo Benot, pues primero está el Colegio de San Pedro, heredero del Colegio Villaverde, un colegio en el cual asistió Benot, y los profesores eran Pedro O'Crowley, importante personaje gaditano, como pone ahí, masón, etc., y Federico Rubio y Galí, del puerto de Santa María, pero interesante personaje. Entonces, este colegio podía considerarse un colegio, utilizando una terminología periodística actual, un colegio, entre comillas, más progre que el otro. El otro es San Felipe cuando se fundó. Aquí me interesan las materias, yo las he entrecomillado, nuevas,
O sea, era nuevo dar en un colegio física, matemática, idiomas. Los idiomas aparecen siempre. Y las materias no nuevas, sino de ornamentales, música, esgrima y baile. Benot decía que era una de lo que él se sentía muy orgulloso, que era una buen esgrimista, en definitiva, y baile, entiéndase, lo que hoy sería educación física o simplemente baile de no sé de qué nombre. Bueno, la filosofía, dice ahí, menos las de Condillac y Baldinetti, que explica por la necesidad de acomodarse a los tiempos y no levantar voces, o sea, que no nos dijeran que allí no se explicaba filosofía. Bien, San Felipe Neri. Lo importante de San Felipe Neri es la ley Someruelos del año 38, 1838, que viene después de la elección de este señor. ¿Por qué? Porque es cuando a partir de ese momento se crea la educación privada. Aquí Gloria Espigado lo ha tachado de verdadera empresa de educación. Bueno, pues muy bien. Y al socaire de aquellas empresas de educación que ya podían fundar colegios, pues sucede que en Cádiz la costumbre de la burguesía de mandar a los hijos a educarse al Reino Unido, pues se rompe. No se podía por las cuestiones que fueran, las crisis económicas, etc. Y entonces una serie de gaditanos, cuyos nombres creo que están por ahí, sí, ahí en el pie de página, pues deciden unirse y crear un colegio de humanidades en Cádiz. Todos estos señores eran, por los que están viendo ahí, algunos apellidos todavía están circulando por Cádiz, como Ruiz Tagle y Aspitarte, me parece. Bien, esto es lo que pretendían. Entonces estos señores pues crean el colegio. Pero la sede física del colegio, que primero estuvo en la calle Benjumeda, se traslada al oratorio, el edificio que está junto a la iglesia, que allí estaban residiendo los filipenses. De ahí dicen que toma el nombre de San Felipe, pues no lo sé. Y a una monja salesa pues le alquilan este edificio y ahí se implanta el colegio. Posteriormente, todo esto interviene Arbolí, Juan José Arbolí, el obispo de Cádiz. Posteriormente se inauguraría oficialmente. Me interesa, yo no sé por dónde vamos de tiempo, pero Antonio me va a hacer el favor de avisarme. Bien, bueno, esto es Lista, Alberto Lista, es contratado, tenía una foto de Alberto Lista, que la puse ahí, pero que casi mejor que no haya salido porque daba miedo, la foto. Fíjense ustedes, la materia específica dice aquí, a los conocimientos básicos, la instrucción selecta de estos centros. Pues esta instrucción pretendidamente selecta obliga, dice ahí, a materias específicas relacionadas con áreas como química, física, historia natural y las humanísticas, historia, geografía y otra vez los idiomas. Bueno, ya se dice ahí que es casi una constante el interés por los idiomas de los gaditanos. Y el cuadro de profesores elegido por Lista, según dice el presbítero León y Domínguez en su recuerdo gaditano, pues lo tienen aquí abajo. Arbolí, filosofía; José Gardoqui, física; Rafael Lavín, latinidad; Jorge Díaz, que fue Lista, fue el director, y Jorge Díaz fue un sacerdote y fue rector. Alejandro Anderson, inglés; Eduardo, novela aritmética; y Alberto Lista, literatura, etc. Y Carlos
Alfredo Fitzhenry y caligrafía e inglés. Bien, eso era el colegio y ahí vino nuestro personaje, Eduardo Benot, hasta que alrededor de 18 años pues termina y se va. Y encuentra trabajo en la administración pública y posteriormente pues regresa a San Felipe Neri. Aquí hay una descripción del llamado plan de estudios. En esa época no había todavía planes de estudio, pero este comprendía la escolaridad que se extiende 10 años, de los 7 a los 17, comprendiendo la división, 2 cursos de primaria con estas materias que pueden ver ahí, 3 cursos de latín, de latinidad, latín, historia natural, etc., 3 años de filosofía y 2 de, preparación profesional, donde sale el inglés otra vez, el francés, griego, toda esta preparación profesional. Este esquema que resulta ser bastante moderno, entre comillas. Se parece mucho a planes que hemos tenido aquí. Y después Benot, cuando finaliza en el colegio, como le he dicho, pues se coloca y después el obispo Molí rescata a Benot y le ofrece trabajo como profesor de filosofía y después de lógica en el colegio de San Felipe Neri. Y Benot lo acepta y pertenece al claustro de San Felipe Neri durante muchísimos años, en donde fue profesor, le dio clases a Salvochea, por cierto, y después propietario. Y finalmente pues tuvo que venderlo antes de la Revolución, en 1867. Aquí pongo, bueno, también fue profesor de las carreras de geodesia y otra en el observatorio de San Fernando, donde iba a caballo cuando tenía que ir desde Cádiz. Y aquí me interesa, bueno, también Fierro ha dicho que en un libro ha dicho que colaboró, porque Benot era científico también, y colaboró con Juan Valverde, en encender la primera luz eléctrica en Cádiz. Pero este libro que señalo aquí, Movilización de las Fuerzas del Mar, por ejemplo, es un libro que presentó en la Academia de Ciencias, en que da ideas de la capacidad de como científico tenía este hombre. Es increíble. A mí me ha pasado, y perdonen ustedes que ahora aprovecho para beber agua. Vamos bien, sí. Una cosa muy personal con Benot. Cuando Antonio García Morilla, hablé con él y le dije, estoy perdido porque hubo un profesor aquí que me dio los nombres, me iba a dar los nombres de algunos personajes británicos aquí para hacer la tesis, no sé si de historia o algo así, después era mentira, me engañó, vamos. Sí, eso pasa de vez en cuando, ¿no? Hombre, a mí me ha engañado el lápiz yo he traído mi lápiz y resulta que el lápiz no funciona. El invento. Pues, y a mí me quitó todo aquello Antonio García Morello cuando dijo 2 palabras. Eduardo Benot, se acabó. Ahí ya vi por dónde podía meterme. Pero a medida que yo iba leyendo a Benot y sobre Benot, me fui interesando cada vez más en la persona y en la obra. Y me fui interesando cada vez más. Y ahora, que ya estoy jubilado, todavía me interesa. Pero ¿esto qué es? Pues esto es el milagro Benot, digamos así, entre comillas. Y a lo que yo invito a todo el mundo, toda aquella persona, estoy seguro, que empiece a leer a Benot o sobre Benot, terminará como yo,
con el lápiz estropeado, pero con muchísima ilusión. No sé, eso no se me quita, las ganas de saber de Benot. Y eso fue después de conocer yo a Rafael Benot, que está ahí, que bueno, también el hombre pues me habló mucho de Benot y no sé cuántas cosas. Y ¿dónde está Eduardo Medina? Y ahí está Eduardo Medina Benot, que sube en su oficina y tiene una biblioteca particular de Benot que posiblemente... Sí, pero bueno, pero esa es chula. Pero posiblemente sea de la... Y ahí vi yo que Eduardo Benot Rodríguez estaba estudiando árabe, porque tenía un libro allí de árabe que me quedé yo y lo apunté, y tuvo la amabilidad de prestarme todo lo que me hizo falta. Así que muchísimas gracias. Otro Eduardo y otro Benot. Los Benot es que tienen de todo, hasta tiendas, que tiene Rafael, y Carlos también, Carlos Benot tiene. Bien, aquí esto me interesa. Dice que introdujo en España el método Ollendorff. Este es un señor alemán que se llama Heinrich, no sé qué, Ollendorff, y que hizo un método que para mí es la decepción que me he llevado con Benot. ¿Por qué? Porque el método ese yo no he podido... tuvo mucha fama. Se hicieron muchísimas ediciones, muchísimas. Hasta una que hizo Peñalver. Peñalver es un profesor de Almería, hace el año 2009, creo, o algo así, que creo que está por ahí también, ¿no? En Almería hay mucho interés por los estudios de Benot, entre comillas, entre paréntesis que diga, por favor. Pero el método Ollendorff, que fue famosísimo, para mí no lo es. Es decir, está basado en que, digamos sucintamente, el alumno tiene que no aprender como el método tradicional, gramática, traducción, ni nada de eso, sino que tiene que la estructura interiorizarla. ¿Cómo? Da igual lo que se pregunte y da igual lo que se responda. Yo tenía por ahí unos ejemplos que decía, habla una persona y dice, ¿viste a tu madre? Y otro le contesta, las albóndigas son rojas. Claro, absurdo, no hay comunicación, pero en eso se basa el método. En definitiva, estoy diciendo todo esto de una forma muy sucinta, ¿no? O sea, a mí no me ha convencido, pero en su época fue un paradigma, en definitiva, porque si no, no se editan tantísimas cosas. Benot era un hombre que el otro día se habló aquí de la pobreza de Benot. Benot, el que se hizo rico con Benot fue la librería Hernando y sucesores de Hernando, que publicaban y vendían no sé cuántas cosas de Benot. Y él, ojalá hubiera por ahí un documento que dijera cómo se hacía esa transacción. Pues no lo sé si Benot cobraba o no sus derechos, pero bueno, para mí que fue Hernando. Bueno, pues este método Ollendorff lo pone Benot en muchísimas publicaciones, en muchísimas. El inglés, el francés, casi todas las lenguas por el método Ollendorff, que ya le digo, pues para mí fue una decepción. Pues yo estaba obligado por mi trabajo a saber los métodos, y aunque en el siglo XIX es el siglo de los métodos, hay muchísimos, pero Urkullu es uno que hizo unos métodos de inglés bastante más que aceptables, pero realmente este que tenía tantísima fama, pues yo ya le digo, le repito mi decepción, porque ese método, eso de que yo diga, ¿cómo está tu madre? Y dice, mi padre tiene una granja. Pues esos son, yo sé que eso se ha aplicado a la política, para que los políticos aprendan a escaparse de las preguntas de los periodistas y no sé qué, diciendo cosas absurdas y tonterías. Vas a ir al Senado, hay que ver qué calor hace, pero bueno, eso es de típico,
Eso son cosas absurdas, pero en eso estaba basado. Tan simple como yo lo digo, no, desde luego, pero por eso estaba basado. Y también ahí destaco esto del premio Nobel de Literatura, la candidatura, que yo he hecho, ahora la prensa lo ha publicado, pero que ya para mí es antiguo. Pero yo como descubrí esto, pues muy sencillo. Algo había yo leído, alguna insinuación, no me acuerdo en dónde. Así que decidí escribir una carta, en inglés, claro, a la Academia Sueca. Y me contestaron, pues al muy poco tiempo, en la que decía que Benot, sí, en el año 7, fue propuesto por Daniel Cortázar, creo que era, bueno, no me acuerdo a quién lo propuso, en 1907, que fue el año que murió Benot. Lo propuso esa persona que era un geólogo y quedó el número 17, quedó Benot en la candidatura al premio Nobel. Ahí decimos, aquí está Daniel de Cortázar, que era el matemático, geólogo, etcétera, que propuso a Benot para el premio Nobel, pero no se lo dio. Y bueno, aquí decimos esto. Cuando Benot era un político muy importante, pero tuvo que exiliarse a Portugal. Y cuando volvió, Benot ya tenía cierta edad y fue cuando retoma, esto es importante para mí, retoma todos los estudios, ya los científicos no, o sea, eso de la movilización y los motores movidos por las olas, no, ya no, pero todos los estudios pedagógicos y lingüísticos los retoma y vuelve a sacar otra vez los breves apuntes y todo eso. Entre medio de todo eso, que yo no me acuerdo la fecha, Benot también escribió teatro, ahí está una zarzuela en aquel estantería, aquella vitrina, y lo que ahora nos va a deleitar María del Carmen con la poesía de Benot, de Patria y no sé cuántas cosas, pero eso le toca a ella que lo va a hacer muy bien. Fíjense ustedes, dice que da la sensación que Eduardo Benot quisiera recuperar el tiempo, no es perdido, sino que no ha podido dedicar a los estudios científicos y lingüísticos, sobre todo los lingüísticos. A pesar de la progresiva ceguera, parece que era diabetes, no lo sé, porque Benot llegó a quedarse ciego y la anécdota humana que se cuenta es que cuando iba para su casa, pues una persona le pidió dinero y como no tenía nada que darle, le dio las gafas, que tampoco le hacían falta, en definitiva, ¿no? Este me llama la atención, el diccionario de ideas afines y elementos de tecnología, con los hermanos Machado. Los hermanos Machado, dos de los hermanos Machado, Antonio y Manuel, los más famosos, hubo otros. Pero la tecnología, el uso de esta palabra en un diccionario me llama muchísimo la atención. Y después otros más diccionarios, como este sobre Cervantes, sobre todo. Y el estudio fue la persona que puso fecha, español, puso fecha exacta a la muerte de William Shakespeare en el Reino Unido. Le puso fecha. Y con su amigo de la familia Macpherson, que había varios en Cádiz, pues en las obras de William Shakespeare le puso unos estudios estupendos. Bueno, aquí dice que esto... aquí está lo que Antonio Ares Camarino ha puesto aquí, pues no, vea, oye, que me lo he soltado. Lo de la ley Benot, ¿no?
Disculpe que vaya así a salto de mata y un poco desordenadamente, pero la culpa es del lápiz. Ya está, ya me quedo más tranquilo, ¿no? No, esto de la ley Benot es de tremenda importancia, porque yo el otro día dije aquí, ahora vuelvo a repetirlo, me extraña que en la Universidad de Cádiz o en la ciudad de Cádiz no haya un instituto o semejante dedicado a la ley del menor. Esto lo hizo Benot cuando fue ministro. Y entonces, fíjense ustedes, redactada cuando era en 1873, que era cuando era ministro de Fomento, regulaba el trabajo en los talleres y de los menores y velaba por la instrucción en las escuelas. En los talleres tenía que haber una escuela cercana, porque Benot jamás renunció a la enseñanza y jamás renunció a la escuela. Y los niños tenían que ir a la escuela, aunque fueran a trabajar también, y tenían que pagarle. Y entonces, por eso, niños y niñas. Yo que, perdone, yo no soy del lenguaje inclusivo ese que dice los niños y las niñas, como si me cuesta mucho trabajo. Así que digo niños, genérico, y ustedes me entienden, y si no, pues lo corrijo. Y redactó esta ley que ha pasado a la historia del derecho con este nombre, Ley Benot, que trataba de esto. Se hizo un instituto europeo en Madrid, con una sucursal en Bilbao, Instituto Europeo del Menor Eduardo Benot. Y pueden buscar por ahí, yo les he escrito, y ya saben, me han dicho que me pase por allí, pues ya me pasaré cuando pueda. Pero que exista un instituto llamado Eduardo Benot, pero no un instituto de enseñanza, sino un instituto de protección a los jóvenes y para desarrollo de todo eso. Entonces, Instituto de Jurídico y Social del Menor Eduardo Benot. Eso es importante. Si al principio, que ya estoy terminando, y Antonio me ha dado ya el aviso, si al principio yo les hablaba de que hay poca cosa en Cádiz, y que ahí tenemos estatuas de personas del siglo XIX y calles y cosas de esas, y de Benot no hay nada más que la callecita esa que le he dicho enfrente del Corte Inglés, pues resulta que si en Cádiz no tenemos estas cosas, tampoco tenemos el instituto o como se llame, el recuerdo de que esta protección de los niños la hizo Eduardo Benot en los 16 días que fue ministro. 16 días, donde también le puso al día el sueldo de los maestros, por cierto, y sacó esta ley, y resulta que ahora, pues ya verán ustedes lo que ha llovido desde entonces, ¿no? Pues la ley esa ha motivado que haya un instituto europeo con el nombre de Eduardo Benot, en donde se estudian todas las circunstancias de los jóvenes. A mí me parece hermoso, muy hermoso y muy edificante, y una gran labor de Eduardo Benot, que no sabe que se ha hecho naturalmente. Ojalá lo pudiera saber, esté donde esté, pero que no se ha hecho en Cádiz. Y yo no me parece que me estoy enfadando, y es que sí, es que me estoy enfadando de que este maltrato que ha habido con Benot. Así que ustedes perdonen que he sido un poco vehemente con esto, pero toda esta vehemencia y todo esto es lo que yo les decía. Ustedes se ponen a leer a Benot y se ponen a leer sobre Benot y serán igual de vehementes que yo. Y si no se lo creen, después viene la ruptura, la poesía, que va a ser María del Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias, José María, por la exposición, aunque los medios audiovisuales no te han acompañado,
pero la verdad que el contenido ha sido excelente. A continuación, María Carmen García Tejera nos va a hablar sobre Eduardo Benot, métrica y poesía. María Carmen, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por la presentación. Muchas gracias, José María, por tu intervención. Muchísimas gracias a todos ustedes por asistir, especialmente a la familia Benot. Y quiero felicitar al Ateneo por esta iniciativa que ha sido única en Cádiz, de conmemorar de alguna forma esta efeméride, que son los 200 años del nacimiento de Eduardo Benot. Yo no me voy a extender más en estos aspectos porque ya el otro día se habló de todas estas cuestiones, porque José María lo acaba de recordar, porque sé que José Antonio también lo dirá mañana en el ayuntamiento, pero es inconcebible que una personalidad como la de Eduardo Benot esté totalmente olvidada y que únicamente pues se conserve eso, una calle que casi nadie sabe dónde está, aquí en Cádiz. Pero en fin, es lo que hay y por eso quiero agradecer doblemente la presencia de ustedes, la participación y al Ateneo que haya propiciado este encuentro. Y sin más voy a pasar directamente a hablar del tema que me ocupa, que voy a decir primero la relación de Eduardo Benot con la poesía. Ustedes verán que en el título yo hablo de Eduardo Benot, poesía y métrica. Es lo mismo, sí pero no. Y vamos a ver por qué. Entre las facetas menos conocidas, aunque muy importantes, de Benot, está su dedicación a la poesía, pero una dedicación en doble vertiente. Por una parte, en su aspecto técnico, podríamos decir, a la métrica, a la configuración de los versos, y por otra parte, a la creación de poemas. Entonces, sí son aspectos que están relacionados, pero en el caso de Benot se da una desigualdad bastante grande entre uno y otro. Vamos a ver por qué. Benot dedicó varios estudios, varias obras al estudio de la versificación y la métrica. Quizás el más importante sea el titulado Prosodia castellana y versificación, que se publicó el año 1892, del que, por cierto, catedrático de la Universidad de Sevilla, Esteban Torres, hizo una extraordinaria edición facsímil que yo sé que la dio a la biblioteca de la Facultad de Filosofía. No la he visto por aquí, pero bueno, igual es que tampoco he visto muy detenidamente las obras que han presentado. También hizo un diccionario de asonantes y consonantes, que se publicó el año 1893, todas en Madrid. Y un sistema métrico que no tiene fecha, no está fechado, también publicado en Madrid. Bueno, yo no les voy a hablar mucho de métrica porque la métrica siempre ha sido pues, la parte más rollo, si me permiten la expresión, a la hora de estudiar la poesía. Pero sí que quiero hacer constar un aspecto que ya se ha puesto de manifiesto aquí, que es lo innovador que fue Eduardo Benot en su tiempo y cómo se anticipó a muchas teorías, a muchos tipos de enseñanza que se han consagrado como actuales o por lo menos como más recientes. Efectivamente, las propuestas métricas de Benot son muy originales y muy novedosas. Y ustedes dirán, pero si en la métrica siempre estudiamos lo mismo. Bueno, sí, pero no. Todavía en aquella época, es decir, a finales del siglo XIX, pues se mantenía la idea de que la métrica española deriva de la métrica latina. Es decir, en la métrica latina se basa en un sistema de sílabas largas y breves que se van combinando y van dando lugar a diferentes tipos de versos. Bueno, pues en contra de lo que mantenían muchos preceptistas de aquella época, Eduardo Benot dice que eso no es así,
que el verso castellano se basa en el ritmo y a su vez el ritmo depende de la distribución de los acentos a lo largo del verso y también del número de sílabas. Y por supuesto hace mucho hincapié en la importancia del ritmo en el poema, que es algo que yo creo que hoy cualquiera que se dedique al estudio de la poesía, incluso a sus aspectos técnicos, a la configuración del verso, es el elemento básico de todo poema. Es decir, la poesía es fundamentalmente ritmo. Bueno, pues esto que todavía hay quien va diciendo por ahí que no, que el sistema métrico español deriva del latino con sus largas, o sea, con sus sílabas largas y breves, con la combinación. No, ya Benot insistió en que la métrica se construía a partir del ritmo del verso. Bien, diríamos que esta es la parte más interesante, no más interesante, sino quizás la más conocida de Eduardo Benot. Pero hay otra, que es, digamos decir, su vertiente práctica con respecto a la poesía, es decir, Benot como poeta, como creador de poesías. Bueno, pues yo siento decirle, y con eso pues no quiero ofender a nadie, ni mucho menos la memoria de Benot, que Benot como poeta pues no aporta gran cosa. Es decir, es un poeta bastante mediocre. Ustedes, no ya por olvido de Benot, sino porque no alcanza el renombre que alcanzó en otros ámbitos de la ciencia, de los idiomas, de la política. Es decir, no voy a detenerme ahora en enumerar todas las facetas que ya todos ustedes conocen en Benot. Benot escribió poesía, hizo poesía, aunque no puede ser considerado como un gran poeta. Sí es muy interesante su poesía, y esto parece una contradicción, pero ahora intentaré explicarles por qué. Que sepamos, el único libro de poemas que escribió Benot es este, España. Es un libro que escribe, o que publica, mejor dicho, dos años antes de morir, el año 1905, que por cierto fue un año que, a pesar de que estaba ya muy enfermo, que estaba ciego, como ha dicho ahora José María, pues dio mucho de sí en la vida de Eduardo Benot. Como digo, probablemente, aunque él en este libro, que por cierto, si tienen ustedes interés en consultarlo, lo pueden hacer en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, que muchos de ustedes manejan perfectamente, pues hay una edición, una reproducción de una edición de la Biblioteca Nacional, o sea, de este libro que está en la Biblioteca Nacional, pues la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes lo ha reproducido también, y ahí lo pueden ustedes consultar perfectamente. Como digo, Benot en algún momento, al final, si no recuerdo mal, pues dice que tiene otros libros de poesía en preparación. Honradamente yo no sé si existe o no, yo no lo he encontrado, ni tengo noticias de que se llegara a publicar. No sé si habrá sido, no sé si los familiares o alguno lo conocerán. Incluso hay otra cuestión. Este libro contiene 34 composiciones poéticas, contiene un apéndice al que después me voy a referir también, pero sí es cierto que, y eso ya es una hipótesis mía, que Benot sí publicó poesías, pero sin firmarlas. En esa prosodia castellana y versificación de la que les hablaba antes, es decir, sus libros sobre métrica aparecen ilustrados con diferentes poemas. Él siempre pone de quién son esas poesías, tal poema que ejemplifica tal cosa, tal autor. Pero hay algunos que aparecen sin firma, o sea, sin nombrar al autor. Y yo buscando he encontrado algunas coincidencias llamativas. O sea, prácticamente el mismo poema que aparece aquí en España está también publicado en este libro de métrica. Hay a lo mejor alguna variante, pero vamos,
vamos, no tiene mayor significación, por lo cual deduzco que Benot también publicó otros poemas, pero no lo llegó a firmar. Y esto nos lleva a una consideración. Bueno, ya he dicho que Benot no pasaría nunca a la historia de la poesía como un poeta importante, pero también he dicho que este libro tiene un interés muy grande, un interés que reside en la doble función que desempeña. Por una parte, le sirve de ejemplo de sus innovadoras teorías métricas. Lo que pasa es que él, pues, quizás no acertó con lo que él pretendía explicar en la teoría. Y por otra, y esta para mí es la más importante de todas, es que en estos poemas, los 34 poemas que incluye aquí, va mostrando su compromiso ético, sus ideales de libertad y de progreso, pero también su enorme frustración por la decadencia de todo tipo, decadencia política, moral, social y económica que observa en el tránsito del siglo XIX al siglo XX. Ya les decía que este libro está publicado en 1905. Y esto lo observa especialmente en España. Y fíjense que España es el título que da a su libro de poesía. Vamos a ver la dedicatoria que hace en este libro, por la cual se justifica que lleve como título España. En esa dedicatoria dice a España, y dice en esta breve estrofa: cantar hazañas tuyas y honrar tus ideales de paz y de adelantos ha sido mi ambición. Oh luz de mis amores, oh amada España mía, en estos versos míos te ofrezco el corazón. Es una dedicatoria que resume a la perfección el espíritu que impulsa a Benot a escribir estos versos. Efectivamente, España es el centro en torno al que giran esos sentimientos de dolor por una parte, pero de esperanza por otra. En torno a estos versos están sus convicciones éticas y también sus propuestas estéticas, es decir, cómo había que escribir un poema. Por una parte, en algunas ocasiones, en estos poemas, se enorgullece de las grandes victorias que obtuvieron sus compatriotas, los españoles, a lo largo de toda la historia. En otras, en cambio, pues se lamenta de los gravísimos problemas que ha venido padeciendo España y que se habían agudizado de forma muy especial en el siglo XIX. Y por eso denuncia el aislamiento del resto de las naciones, el atraso español en el ámbito científico. En resumen, podríamos decir que Benot está convencido de que España no puede seguir anclada en un pasado totalmente baldío, empobrecedor, sino que al contrario, tiene que olvidar antiguas creencias, supersticiones que estaban muy arraigadas para avanzar al ritmo de otros países, de Europa especialmente, y para obtener mayores cotas de libertad y de justicia. Todo esto, ya ustedes lo estarán pensando, suena mucho al 98, y efectivamente pues es todo lo que repiten la mayoría de los escritores del 98. Pero las propuestas de Benot en su poesía no se cierran o no se quedan en un lamento por la triste situación de España que tanto él como otros observaban. Benot plantea soluciones para conseguir un futuro mejor. Es decir, esto está muy mal, pero se puede cambiar. Ahí es donde yo creo que está el acierto de las propuestas de Benot. Él afirma que España volvería a recuperar la gloria perdida en cuanto que supere las divisiones internas y se preocupe por mejorar las condiciones de vida de los más humildes. No sé si les suena esto. Yo
muchas veces últimamente cuando he estado repasando todas estas notas tanto para lo que escribí en la revista del Ateneo como para esta intervención, pues decía, vaya qué visión de futuro más interesante. Más todavía, incluso en el ámbito de la historia reciente de la poesía, podríamos decir que muchos de sus poemas constituyen una muestra de lo más elocuente de lo que a mediados del siglo XX, los años 40, los años 50, se denominó poesía social, sobre todo por el compromiso, poesía comprometida se le llamó también, que manifiesta Benot con las personas más desfavorecidas y por su convicción de que el progreso de los pueblos es lo único que puede resolver los grandes problemas de la humanidad. Bien, estamos hablando, y yo les recomiendo, igual que José María les ha aconsejado que lean a Benot, yo también lo aconsejo porque da muchas lecciones en todos los sentidos. Y por eso les digo que si tienen curiosidad, lean estos poemas que incluye en su libro España. Pero bueno, ya que estamos hablando de su libro, pues vamos a ver que también Cádiz está presente en sus versos. Es curioso que Benot residió en otros lugares de España, no pasó la mayor parte de su vida en Cádiz probablemente, pero siempre tuvo muy presente a su ciudad natal. Y por supuesto esto se manifiesta en sus versos. Voy a leerles dos fragmentos en los que habla de Cádiz, pero de manera muy diferente. En uno que se titula Región, que es la composición que abre el libro, pues hace un cántico a las bellezas de Cádiz, un poco siguiendo la estela modernista que triunfaba en ese momento, o sea, una poesía sensual que habla de colores, de sonidos, etc. Entonces dice así: nací en Cádiz, la espléndida, joyel de Andalucía, donde es azul la atmósfera, sereno y claro el día, la tarde de oro y púrpura, la noche de astros mil. Al alba, en el crepúsculo, yo ansiaba ver las flores vertiendo de sus cálices delicias en colores y dando en tenues átomos aromas al abril. Una composición mucho más larga, pero creo que como muestra nos puede servir. Pero hay otro poema que tiene un sentido totalmente diferente, que también está dedicado a Cádiz. Este poema se titula Cádiz 1868. Saben ustedes, el año de la Gloriosa. Bueno, pues a raíz del triunfo de la Gloriosa, Benot confía en que su ciudad, que ya en su momento, a comienzos del siglo XIX, como saben, se había alzado contra las tropas napoleónicas, se levante también ahora para salvar a la patria. Voy a leerles también un fragmento, pero verán que es como una arenga en verso. Una arenga que lanza a los gaditanos especialmente. Cádiz, en pie, no más, de vuestros hombros sacudid las cadenas, gaditanos. De pie, Cádiz, no más, ruede en escombros el inicuo poder de tus tiranos. A Bahía las naves de coraza y a Madrid los valientes corazones. Romped de este silencio la mordaza con la salva triunfal de los cañones. San Fernando, a la lid, quema tus puentes, lazo de unión con la vecina tierra. A la calle, a la lid, armadas gentes, un solo grito, libertad y guerra. Yo veo el porvenir, veo un mañana que alumbra el sol de libertad fecundo. Y ante la santa indignación hispana, honra serás y admiración del mundo. Fíjense qué tono más diferente utiliza en un caso y en otro para hablar de su tierra. En esta última estrofa que acabo de leer, es decir, yo veo el porvenir, veo un mañana que alumbra el sol de libertad fecundo. Aquí está resumiendo una de las máximas aspiraciones suyas. Benot confiaba, ya lo he dicho antes, confiaba ciegamente en que el porvenir, ese mañana que alumbra el sol de libertad fecunda, acabaría con los males que asolaban no solo a España, sino a toda la humanidad.
Y aquí pues paso a hablarles de ese apéndice. Al final, bueno, por eso se llama apéndice, claro, al final del libro, pues narra una anécdota curiosa, divertida. Hacia 1851, los miembros de una tertulia literaria de la que él formaba parte, pues se reunían a enviar impresiones, a leer poemas, a hacer poemas también. Se reunían, como digo, en el Ventorrillo del Chato. Entonces, un día retan a dos de los componentes de esta tertulia, a Félix Usuriaga, que era un poeta muy curioso también de la época, y al mismo Benot, a que allí mismo improvisen un poema en el que deberían exponer su visión del que entonces era el lejano siglo XXI. Fíjense que estamos hablando en 1851, falta como casi 150 años, ¿no?, para que llegue el siglo XXI. Bien, lo de menos es el resultado, que por cierto no ganó Benot, ganó Usuriaga, pero en fin. Pero lo que sí llama la atención es la convicción que mantiene Benot acerca de las ventajas innegables que en todos los sentidos ese futuro siglo XXI traería a la humanidad. Y dice así en su poema, también leo un fragmento: «Ved, no hay desiertos, por las nubes cruza el aeronauta ya, borrasca rige y el universo es solo una familia en brazos del amor. Murió la guerra y el olvido goza la dulce paz que conseguir no supo el siglo del vapor. Oh, dadme de rasgado el burdo velo que cubre el porvenir y que triunfante la gigantesca raza del futuro habrá de descorrer. Cuánto yo al despertar himnos cantara, si el pasmo nueva tumba no me abría matándome el placer». Yo he meditado mucho sobre estos versos últimamente. Benot, que no llegó a conocer ninguna de las dos guerras mundiales, murió en 1907, como saben, mucho menos, claro, todo lo que vino después del siglo XX. Pero pásmense, es que él estaba diciendo que en el siglo XXI ya no habría guerras de ninguna clase. ¿A ustedes qué les parece? Que si el pobre de don Eduardo hubiera levantado la cabeza y viera el panorama que estamos viviendo y padeciendo todos, unos más que otros, por supuesto. Pues justamente esa confianza ilimitada, ciega, de Benot en el progreso es la que mueve en él su fe en el futuro como revulsivo para los seres humanos. Un progreso que, atención, también aplicaba a las nuevas creaciones poéticas. Es decir, ya hemos dicho que fue un renovador en la métrica, pero no solo en la métrica, también en el contenido. Ya les decía que sus poemas se pueden leer como un anticipo, o sea, como una especie de poesía social avant la lettre, es decir, antes de tiempo. Y fíjense lo que dice leo un fragmento simplemente de lo que dice en su prosodia castellana. Hoy, por fortuna, se habla la lengua del progreso. Por eso cabe ahora discurrir sobre todo lo moderno y exponer fluidamente cada cual en verdadera poesía lírica su fe y sus convicciones. De todo puede tratar hoy la poesía. Esto es una conclusión a la que se ha llegado ya bastante avanzado el siglo XX, y sin embargo ya Benot lo sostenía en el último tercio del siglo XIX. Hoy caben en la lírica la aspiración revolucionaria y la fe en el porvenir. Hoy no existe nada tan respetable como la expresión de las honradas convicciones. ¿Quién ha dicho que esté prohibido a los poetas tomar parte en las luchas de su siglo y preparar y acelerar por el sentimiento y los encantos del arte el advenimiento de las soluciones fatal y necesariamente próximas? ¿Por qué el arte no ha de llevar también la piqueta revolucionaria a los diques construidos por la rutina con los escombros de lo viejo? Si vamos a derribar lo viejo y vamos a construir un mundo nuevo. Ya he dicho antes que como a los 98istas, incluso podríamos citar el caso de Unamuno, también a Benot le dolía España.
pero va más allá, es decir, su postura concuerda más con la de los regeneracionistas, es decir, no se limita a lamentar la triste situación que vive España, sino que propone soluciones y mira, como ven, de forma muy esperanzada al futuro. Ya hemos dicho que su poesía es una poesía testimonial comprometida con la sociedad de su tiempo, o dicho de otra manera, su estética está apoyada en sus fuertes convicciones éticas. Ya les he dicho, y con esto voy a terminar, que realmente pues Benot no formará parte, creo yo, no ha formado por lo menos hasta ahora, de la historia de la poesía española, pero desde luego lo que sí creo que todos convendremos es que como persona muestra, y lo muestra también en sus poemas, una extraordinaria talla moral e intelectual. Fue un verdadero humanista. Todos sus saberes, sus conocimientos, las acciones que llevó a cabo como político, como escritor, como científico, como pedagogo, tienen como origen, pero también como destino, al ser humano, a la persona. Por eso le cuadra muy bien una frase que se atribuye a Terencio y que él va poniendo de vez en cuando como lema en muchas partes de este libro. Homo sum, humani nihil a me alienum puto. Es decir, soy un hombre, nada humano me es ajeno. Efectivamente, el hombre fue el centro de toda la actividad de Eduardo Benot. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estas dos maravillosas intervenciones, la de José María y la de Mari Carmen. Establecemos un turno de preguntas. Si queréis hacer una pregunta, yo os brindo la palabra. Pepe. No, yo simplemente le quería dar las gracias a los dos por las dos magníficas intervenciones y por haber participado en esta jornada en nombre de los ateneístas, de los socios y de la Junta Directiva y del mío propio, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, Carolina. a mí me ha hecho, bueno, primero felicitaros porque ha sido magnífico y nos habéis enseñado muchas cosas de Eduardo Benot, aunque teníamos ligera, pero no profesionalmente como vosotros, no hemos profundizado ni en su vida ni en su obra, lo cual pues os doy la gracia personalmente. Me llama la atención el tema del estudio de los idiomas, que hizo mucho hincapié, entre otras muchas cosas, pero me llama la atención eso y que venía, según tú has dicho, José María, como una demanda de la sociedad gaditana de esos momentos. ¿Tú piensas que sería porque la cultura de la sociedad gaditana arrastraba lo que en su día fue, digamos, el intercambio económico, de que Cádiz fuera la cuna de toda la economía que había del país con América y los distintos sitios y el lugar de encuentro que fue Cádiz? Quizás vendría de ahí la cultura y el interés por las lenguas, pienso yo. No sé lo que a ti te parecerá. Y luego el tema de la poesía, quizá a lo mejor lo que él intentaba era transmitir más, lógicamente, sus ideales que verdaderamente el hecho de hacer una buena poesía, pienso yo. Gracias por tu pregunta. Lo que yo entiendo es que hay una constante en Cádiz, sobre todo desde el siglo XVIII, por cuestiones comerciales, para aprender idiomas. Ya me he referido, eso es conocido, que la burguesía gaditana mandaba a sus hijos no a Gibraltar, que estaba muy más cerca, sino al Reino Unido, para aprender inglés, pero todo con fines comerciales. No olvidemos que fue en esa época, a partir del 18, cuando hay una industrialización
en Jerez y en parte en Cádiz con las bodegas. Las bodegas, la mayoría eran o francesas, domésticas, o Harvey no sé qué y Osborne británicas. Por algunas razones habría que saber idiomas para el tráfico de las mercancías. Simplemente por eso. Pero que siempre salen los estudios de los idiomas, en lo que hemos visto aquí en los colegios de San Pedro y el otro, de San Felipe Neri, siempre salía. No sé si contesto a tu pregunta, Sí, perfectamente. pero eso Vale. es. Gracias. Sí, Carolina, efectivamente yo no creo que la pretensión de Benot fuera ser un buen poeta. Bueno, la poesía le servía como distracción y yo por eso he hablado de esa doble finalidad. Primero, pues poner un poco de manifiesto sus propuestas métricas, y el hecho es que, ya lo he comentado antes, que en sus libros sobre métrica y sobre versificación utiliza poemas suyos como ejemplo, pero sin firmarlo. Entonces, eso es una parte, pero efectivamente también coincido contigo en que lo que realmente quería Benot era, de alguna forma, transmitir sus ideas, sus convicciones, mediante la poesía, pues quizás fuera una manera incluso más fácil para hacerlo, que no pues mediante tratados muy enjundiosos que nadie iba a leer. Yo no sé, no he llegado hasta ahí, qué lectura o qué recepción pudieron tener estas poesías. A lo mejor pues no pasó de ser un entretenimiento y tal, pero sí que estoy convencida de que ahí están presentes pues todas sus ideas, sus convicciones, sobre todo éticas, o sea, qué es lo que debía hacer hacer que España, que la humanidad fuera mejor. Gracias. Yo haría una reflexión, dos reflexiones. Una con respecto al tema de su compromiso político, ¿no? Y ese libro de poesía que tú has dicho y que has expuesto, con título España, habla un poco de, no sé, un mensaje contradictorio en el día de hoy, ¿no? A la fecha de hoy, ¿no? El mensaje contradictorio habla de patria, habla de nacionalismo, y estamos hablando de un republicano y de izquierda, cosa que hoy día parecería todo lo contrario. O sea, hoy día hablar de patria, hablar de España es un término totalmente contradictorio con la izquierda que tenemos y con la situación republicana que tenemos. O sea, es actual, pero a su vez tú dices, hoy encajaría, y probablemente hoy no encaje por el tema de la situación política en la que estamos viviendo. Y después otro tema que también, me viene a colación, y estando en Cádiz, pues lo que decía José Antonio esta mañana cuando nos vimos, lo del tema de la presentación en Madrid con una chirigota. Pues cuando se habla de métrica y ritmo en el tema de la poesía, me viene el 3x4. Y tú lees una letra de carnaval o una letra de cualquier tipo de canción y resulta que poéticamente no es correcta. Pero en el momento que le pones el ritmo, y el ritmo es música y es compás, automáticamente se convierte en algo que es agradable para los oídos y que incluso puede transmitir un mensaje. Son dos reflexiones que hago así a bote pronto. Sí, bueno, es que hay una serie de conceptos, y no voy a incidir en eso porque creo que todos los podemos saber, los podemos conocer. Lo que tú dices de patria, que efectivamente es que el término patria se ha desvirtuado mucho. Entonces, confundir o decir, llamar patriota, pues parece que muchas veces algo de gente de derecha. No, señor. La patria es el lugar en el que hemos nacido. Se habla de la patria chica, de la patria grande, y no hay más. Lo que pasa es que ha habido una serie de términos que se han ido cambiando. No voy a entrar ahora en otras consideraciones, igual que en otros aspectos que él trata, o sea, el hablar que le dolía España. Él estaba muy preocupado por la situación de España y desde su posición intentaba mejorarla. Pero justamente creo que en uno de los poemas, uno de los fragmentos que he leído, él dice que los grandes males
no solamente de la humanidad, sino en concreto de los españoles, desaparecerían en cuanto que desaparecieran esas divisiones tan profundas que hay. Yo creo que eso es algo muy moderno, muy actual. O sea, que si se quiere, se puede aplicar a las ideologías, a los distintos partidos que están permanentemente enfrentados. Entonces yo creo que si se llegara, no sé, ojalá, a un consenso, como se dice también, a un acuerdo, con independencia de que se piense de una manera o de otra, pero se puede llegar a acuerdos para hacer que todo vaya mejor. Entonces, a mí esto pues fue de las cosas que me pareció más relevantes de lo que dice Benot en sus poemas. Además, ese patriotismo, ese regeneracionismo patriota, que no patriotero, se ve en Ramón y Cajal, por ejemplo. Me lo ha recordado mucho mientras ella hablaba, ¿no? Ese mismo espíritu de la patria como elemento para la regeneración, ¿no? Y la defensa de la patria desde el trabajo intelectual, ¿no? Exactamente, sí, por entonces no había pues ese, digamos, esos nacionalismos, aunque el nacionalismo, como sabéis, pues propio del 19, ¿no? Esos nacionalismos tan reduccionistas, entonces pues se tenía conciencia, y lo tienen efectivamente los 98istas y los regeneracionistas, de formar parte de una unidad en la que todos tienen que aportar su grano de arena. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo pues hablar en esos términos puede resultar un poco confuso porque se han ido desvirtuando mucho en estos años. Bueno, pues... Sí, quería intervenir ya a punto de cerrar esta sesión para leo un poco, muy poco. Por iniciativa del profesor Hernández Guerrero se crearon premios y tuvieron lugar diversos actos y encuentros sobre la figura y la obra de Benot y Castelar. La distinción Eduardo Benot al rigor científico y lingüístico, la distinción Eduardo Benot a la investigación y arte de traducción y la Emilio Castelar a la comunicación. Si de esta jornada surge otra vez y nos dejan a que José Antonio Hernández Guerrero vuelva a convocar estos premios, sería la mejor conclusión que podemos sacar de esta jornada. Pero esto depende de él y de otras instituciones, pero ahí lanzo la idea porque sería positivo, nada más. El aplauso no viene en el pen. El aplauso no es virtual, es real. Juan. Yo quisiera decir que yo descubrí a Benot a través del tema de la electricidad y pienso que quedarnos en Benot es un poco descontextualizar el mismo personaje. Yo creo que hay muchos personajes en esa época que son relevantes y que se desconocen. Se tiene por una época oscura, depresiva económicamente, sin embargo, es una época en la que surgen personajes importantísimos como Benot, pero que quedarnos en él y descontextualizarlo no sería conveniente, porque, por ejemplo, el mismo que yo traté de la electricidad, que es don Francisco de Gaviesca, también es un personaje relevante del mismo contexto, también republicano, a pesar de que su familia toda era monárquica. No sé, a partir de la Primera República empieza a haber una serie de personajes que en Cádiz, la Orden, otro de los personajes que son llamativos de la época. O sea que yo creo que no nos podemos quedar simplemente en Benot. Benot es la punta del iceberg, pero que no nos da idea de cómo se movía la burguesía gaditana en esos momentos. ¿No? Una reflexión más que una... Yo creo que el otro día en la mesa dijimos que mandamos una tarea, yo mandé una tarea, que empezaran a ir a buscar. Vamos, tú ya tienes parte de la tarea hecha, vamos, los demás que se pongan también a buscar. Hombre, y yo aquí, vamos, sin tirándome a la piscina, sin que mi presidente diga si me puedo tirar o no me tiro, tírate. Yo me tiro a la piscina y yo creo que, vamos, el Ateneo puede liderar dentro de su humilde competencia y recursos la posibilidad de que allí se establezcan
semanas que sean, dentro de las actividades que tenemos, semanas que estén dedicadas a personajes del siglo XIX, de principios del siglo XX de Cádiz, que sean de relevancia, como tú acabas de decir. Y otra de las cosas, yo creo que es importantísimo, yo creo que esto, yo sabía algo de Benó, pero a mí me descubren a un Benó, como se decía el jueves, poliédrico, ¿no? Un Benó que es lo mismo, y dentro de la poesía no podrá tener una poesía muy prolífica, pero lo que está claro es que lo que dice son verdades como puño que son perfectamente aplicables, y lo que habla de la poesía social, ¿no? Yo creo que esto tiene que servirnos para, si las administraciones están, que muchas veces se ponen de canto y se ponen de perfil para no estar, pero yo creo que la sociedad civil, en este caso yo creo que, hablo por boca del presidente, el Ateneo estará ahí para poder hacer lo que haga falta con respecto a Benó, y que no pasen otros 25, porque aquí parece que todas las conmemoraciones son 100, 25, 50 y 75. Vamos a coger un número primo y que en vez de sea el 3, y que dentro de 3 años nos podamos ver, a lo mejor no en este foro, porque a lo mejor no tenemos material para hacer una exposición, pero sí en nuestra sede del Ateneo o aquí mismo, en este auditorio, hablando sobre otras parcelas de Benó, que precisamente Pepe Almenar, el presidente, lo dijo el otro día, que hemos hablado de su aspecto en la lengua, de su aspecto en la poesía, pero no su aspecto en la ciencia. Y en la ciencia también tuvo muchas cosas que decir, por lo tanto se podría emplazarnos de aquí a 3 años, que es el número primo, y ver que si efectivamente podemos hacer algo relacionado directamente con Benó y la ciencia, ¿no? Bueno, felicitar a los dos ponentes, porque ha sido una magnífica exposición. Yo ya el día anterior, cuando se comentó esto, pues se me vino a la cabeza un nombre que, para que no pase desapercibido por el apellido, que es Antonio Machado, abuelo. Abuelo, sí. Antonio Machado, abuelo, Núñez. Lo digo porque todo el mundo puede pensar, es de Sevilla, ¿no? Nació en Cádiz. Y se formó en Cádiz y ejerció como profesor en Cádiz. Luego marchó a Sevilla. Lo digo para que... De hecho, hace poco La Voz me pidió una serie de nombres de personajes ilustres, y justamente uno de ellos que señalé fue justamente porque es el introductor del darwinismo, uno de los introductores del darwinismo en España. Es decir, que me parece un personaje totalmente olvidado, pero trascendente. Bueno, yo creo que clausuramos esta mesa redonda. Vamos, yo creo que un aplauso por esta parte y por aquella, y un aplauso para Eduardo Benó, y la verdad que